¿Es posible librarse por completo de las emociones conflictivas o solo es posible contenerlas? De acuerdo con una visión budista fundamental, la mente es esencialmente luminosa y conocedora. Por lo tanto, los problemas emocionales no forman parte de la esencia de la mente. Tales actitudes contraproducentes son temporales y superficiales, y es posible eliminarlas. Si emociones perturbadoras, como la ira, formaran parte intrínseca de la mente, esta mente tendría que estar siempre enfadada, ¿verdad? Este no es obviamente el caso. Solo nos enfadamos en circunstancias determinadas. Y cuando tales circunstancias no están presentes, tampoco lo está la ira. ¿Cuáles son las circunstancias que favorecen la aparición de la ira o el odio? Podréis preguntaros. Bueno, cuando nos enfadamos, el objeto de nuestra ira nos parece más horrible de cómo es en realidad. Te has enfadado porque esa persona os ha hecho, os está haciendo u os hará daño a ti o a tu amigo. Por tanto, ¿qué es ese yo que está siendo dañado? Cuando tenemos un arranque de ira, sentimos que el sujeto yo y el objeto, el enemigo, son elementos sólidos e independientes. Al aceptar que tales elementos existen de forma inherente, surge la ira. Sin embargo, si en ese primer arranque de ira utilizas la razón para preguntarte ¿quién soy yo? ¿Quién es este al que están haciendo daño? ¿Qué es el enemigo? ¿El enemigo es el cuerpo? ¿El enemigo es la mente? Este enemigo, que existe sólidamente y que parece creado de forma inherente para enfadarse con él, y este yo, que parece creado de forma inherente para ser dañado, desaparecen y la ira se diluye. Piénsalo. Nos enfadamos con aquello que frustra nuestros deseos. La ira se genera por la idea equivocada de que el objeto y tú estáis establecidos así, como enemigo y víctima, en y por vosotros mismos. El odio no forma parte fundamental de la mente. Es una actitud sin fundamento legítimo. Sin embargo, el amor se fundamenta legítimamente en la verdad. Cuando, durante un largo periodo de tiempo, una actitud que tiene un fundamento legítimo compite con una actitud que no lo tiene, la primera acaba venciendo a la segunda. Entonces, las cualidades que dependen de la mente pueden desarrollarse ilimitadamente. A medida que desarrolles las actitudes que contrarrestan las emociones dañinas, éstas disminuirán y finalmente desaparecerán. Dado que la naturaleza esencial de la mente es luminosa y conocedora, todos nosotros poseemos las herramientas necesarias para alcanzar la iluminación. Bien. Hace unos 20 años, estaba en Ladakh, en la India, realizando una serie de meditaciones y tenía ante mí una estatua de Buda Sakyamuni, costumbre que todavía conservo. El baño de oro que cubría el corazón de la estatua se había pelado y la zona tenía un tono marronáceo. Mientras contemplaba el corazón de la estatua, que no tenía un color atractivo, y observaba mi mente, dejé de pensar y durante unos instantes sentí la naturaleza luminosa y conocedora de la mente. Posteriormente, cada vez que recordaba este episodio, la experiencia se repetía. En la práctica diaria resulta muy útil identificar la naturaleza de la mente y concentrarse en ella. Pero atrapar la mente no es fácil, porque está oculta bajo pensamientos dispersos. Entonces, una técnica para identificar la naturaleza fundamental de la mente
Consiste en dejar de recordar lo que sucedió en el pasado y luego dejar de pensar en lo que podría suceder en el futuro. Deja que la mente fluya, sin ninguna capa de pensamiento. Deja que la mente descanse en su estado natural y obsérvala durante un rato. Cuando, por ejemplo, oyes un ruido, entre el momento de oírlo y el de conceptualizar su origen, es posible percibir un estado mental vacío de pensamiento, pero despierto, en el que el objeto es un reflejo de la luminosidad y el conocimiento de la mente. En este momento es posible captar la naturaleza fundamental de la mente. Al principio, cuando no estás acostumbrado a esta práctica, es bastante difícil, pero con el tiempo la mente aparece clara como el agua. Trata de permanecer en ese estado, sin distraerte con pensamientos conceptuales y acostumbrándote a él. Practica esta meditación por la mañana temprano, cuando tu mente acaba de despertarse y está despejada, pero tus sentidos aún no están funcionando plenamente. Conviene que no hayas comido demasiado por la noche y que tampoco hayas dormido en exceso, pues así tu sueño será más ligero y eso hará que al día siguiente la mente esté más ágil y aguda. Si comes demasiado, probablemente tendrás un sueño denso y pesado, casi como si fueras un cadáver. En mi rutina diaria, desayuno y como abundantemente, pero por la noche ceno poco. Apenas medio cuenco de galletas saladas. Después me acuesto y a las 3:30 de la madrugada me levanto para empezar a meditar. Observa si prestar atención a la naturaleza de la mente por la mañana temprano hace que tu mente se mantenga más despierta el resto del día. Tus pensamientos, desde luego, serán más tranquilos. Si eres capaz de practicar un poco de meditación cada día y alejarte de esta mente dispersa, tu memoria mejorará. La mente conceptual, que está siempre pensando cosas buenas y en cosas malas, se tomará un respiro. La ausencia de pensamiento conceptual durante un rato supone unas vacaciones más que necesarias. Entonces, a modo de meditación breve, primero, no pienses en lo que ha sucedido en el pasado ni en lo que podría suceder en el futuro. Segundo, deja que la mente fluya, sin ningún pensamiento. Tercero, observa la claridad luminosa de la mente. Y cuarto, mantén esa experiencia durante un rato. Recuerda que también puedes practicar esta meditación tumbado en la cama por la mañana, con la mente despierta, pero los sentidos todavía entumecidos. Muy bien. Y ahora echemos un vistazo a emociones contraproducentes como el deseo, el odio y la envidia. Todas ellas proceden de la creencia equivocada de que los objetos existen como entidades independientes, cuando en realidad no es así. La fuerza de esa ignorancia genera todas las emociones perturbadoras. Pero como ya hemos visto, cuando analizamos si esta ignorancia y los problemas que acarrea son inherentes a la naturaleza de la mente, descubrimos que, como dice el erudito y yogi indio Dharmakirti, la naturaleza de la mente es una luz nítida. Las corrupciones son superficiales. La naturaleza de la conciencia sutil más interna es pura. La ira, el apego y demás emociones son periféricas y no subsisten en la mente básica. A esta mente la llamamos mente innata fundamental de luz nítida. Y dado que hace posible la iluminación, también se la conoce como la naturaleza de Buda.
Esta mente fundamental se halla en la raíz de todas las conciencias. Por otra parte, todos poseemos cierta capacidad de compasión pese a las diferencias de desarrollo y amplitud. Y todos poseemos una inteligencia que distingue entre el bien y el mal. Estas son todas condiciones indispensables para la iluminación. Entonces, una vez que sabemos que las corrupciones no forman parte de la naturaleza de la mente, podemos eliminarlas generando antídotos, esto es, actitudes que, como los medicamentos, los contrarresten. Porque si las corrupciones fueran inseparables de nuestra mente básica, mientras la mente funcionara, también los malos pensamientos, ira y demás tendrían que existir. Y no es así. En este preciso instante, tu mente está escuchando y pensando que probablemente la ira no está presente. Es posible separar de la mente principal actitudes como la ira y el apego. A lo largo de la vida, unas veces nuestra mente se aferra a la ira y al apego, y otras al desapego, la satisfacción, el amor y la compasión. No podemos sentir deseo y odio por el mismo objeto exactamente al mismo tiempo. No hay duda de que podemos experimentar tales sentimientos en momentos distintos, pero no en el mismo momento, lo que demuestra que ambas actitudes son opuestas. Cuando la fuerza de una aumenta, la de la otra disminuye. La cognición legítima respalda el amor y la compasión. Para generar amor y compasión no es necesaria la ayuda de la ignorancia, que percibe erróneamente los objetos como entidades que existen de forma inherente o en y por sí mismas. Las actitudes no virtuosas, como el odio y la soberbia, no importa lo fuertes que sean, solo pueden producirse con la ayuda y el apoyo de la ignorancia. Por consiguiente, sin esta percepción errónea de la naturaleza de las personas y las cosas, es imposible que el deseo y el odio puedan operar. Afortunadamente, las conciencias, que son lo contrario del deseo y el odio, pueden operar incluso cuando no existe la percepción errónea de la existencia independiente. La ignorancia y la sabiduría observan los mismos fenómenos, pero los perciben de forma totalmente distinta. La sabiduría tiene un fundamento legítimo, mientras que la ignorancia carece de él e interpreta erróneamente lo que está observando. Aumentar la fuerza de la sabiduría debilita la ignorancia. La sabiduría reduce la percepción errónea de la naturaleza de las personas y las cosas, hasta que la ignorancia desaparece por completo. Entonces, aquí y ahora, vamos a ser conscientes de que el problema está dentro. Y es que las circunstancias externas no son las que nos llevan al sufrimiento. El sufrimiento es generado y permitido por una mente indómita. La aparición de emociones contraproducentes en nuestra mente nos lleva a cometer actos nocivos. La mente pura por naturaleza está tapada por estas emociones y concepciones perturbadoras. La fuerza de su engaño nos empuja a cometer actos nocivos que nos conducen inevitablemente al sufrimiento. Debemos, con extremada conciencia y atención, extinguir estas actitudes problemáticas del mismo modo que las nubes concentradas se disuelven en el cielo. Cuando nuestras actitudes, emociones y percepciones contraproducentes cesen, también lo harán las acciones dañinas que resultan de ellas. Como dice Milarepa, el gran yogi tibetano de finales del siglo XI y principios del XII,
Cuando surge, surge dentro del propio espacio. Cuando se disuelve en el propio espacio. Es preciso que nos familiaricemos con el estado de nuestra mente para entender cómo podemos disolver las ideas y los impulsos erróneos en la esfera más profunda de la realidad. El cielo estaba ahí antes de que las nubes se concentraran, y lo estará después de que las nubes hayan desaparecido. También está presente cuando las nubes parecen cubrir hasta el último centímetro de cielo a la vista. La naturaleza del agua no está contaminada de suciedad, por muy sucia que esté. Asimismo, la naturaleza de una mente atribulada no está contaminada de corrupciones. La mente de luz nítida de los seres no está contaminada de emociones perjudiciales como el odio. La próxima vez que sientas odio, trata de extraer del funcionamiento principal de tu mente un observador que observe el odio. Aunque normalmente sentimos yo odio, como si nuestro sentido del yo y del odio estuvieran estrechamente ligados, ahora estás observando el odio desde cierta distancia. Ves sus defectos, lo que hace que, de forma natural, el estado de alteración disminuya. Para poder hacer esto, primero debes desarrollar la capacidad de observar tus pensamientos, pues mientras tu conciencia esté sumergida en la conceptualidad, es difícil que el pensamiento observe al pensamiento. No obstante, si cuando surgen los pensamientos eres capaz de apartar de ellos un observador que los observe, poco a poco desarrollarás la capacidad de observar la conciencia con la conciencia e incluso en momentos de odio, una parte de esa mente será capaz de salir de la ira. Al familiarizarte con la conciencia como conocedora y como objeto conocido, puedes llegar a reconocer lo que se conoce como la mente ordinaria no afectada por lo que gusta y lo que no gusta, lo que se quiere y lo que no se quiere. Cuando la mente no está dividida en muchas funciones diferentes, es posible reconocer su estado natural de luminosidad y conocimiento, y si mantienes ese reconocimiento, la experiencia de luminosidad y conocimiento aumentará. Entonces, dado que hasta la naturaleza interna del odio es luminosa y conocedora, éste se diluirá poco a poco en la naturaleza de la conciencia. No tienes que detener deliberadamente los pensamientos y sentimientos que acuden a tu mente. Lo que debes hacer es no dejarte atrapar por ellos, no dejar que la mente sea arrastrada por ellos. De este modo, la mente tomará su forma natural y podrás identificar su luz nítida. Después podrás conocer su pureza fundamental, por supuesto. Entonces, cuando comprendes que la luz nítida es la naturaleza de la mente interior, comienzas a desarrollar cualidades como el amor. Es por ello por lo que la transformación mental no puede producirse simplemente por realizar cambios en tu entorno externo. Adquirir más cosas cuando ya tienes lo necesario no puede conducir a la satisfacción. La liberación se alcanza conociendo la naturaleza última de la mente. No es algo que nos es otorgado por una persona o cosa. La felicidad se consigue domesticando la mente. Sin domesticar la mente, no es posible ser feliz. Sea cual sea la naturaleza del mundo, no sufriremos ni causaremos sufrimiento si confiamos en la luminosidad fundamental de la mente, en su nítida luz. Esta luz nítida, esta naturaleza luminosa, es la raíz última de todas las mentes.
siempre indestructible, siempre inmutable, como un diamante. Hablamos de la mente diamantina. En el budismo, este aspecto de la mente se considera permanente en el sentido de que su continuo es constante. Siempre ha existido y siempre existirá. Y por tanto, no es algo que surge por ciertas causas o condiciones. Nuestra mente básica es esencialmente pura, naturalmente extensa de problemas desde el principio. Dentro de ella, todos los fenómenos puros e impuros aparecen como manifestaciones de su naturaleza espontánea. Al resplandor de la mente se le llama incluso compasión, porque se traduce en acciones compasivas, fruto de su entidad esencialmente pura y su naturaleza espontánea. Pura desde el principio y dotada de una naturaleza espontánea. Esta mente diamantina es la base de todo desarrollo espiritual. La mente diamantina, aunque genera numerosas concepciones buenas y malas, como deseo, odio y perplejidad, está libre de la contaminación de estas corrupciones, como el cielo que se extiende al otro lado de las nubes. El agua puede estar extremadamente sucia, pero su naturaleza permanece limpia. De igual modo, por muchas emociones nocivas que genere esta mente diamantina y por muy poderosas que sean, la mente básica permanece inmune a la corrupción. Es buena de principio a fin. Cualidades espirituales maravillosas como la compasión y el amor infinitos están presentes en su forma básica en esta mente diamantina. Su manifestación se ve impedida únicamente por condiciones temporales. En cierto sentido, estamos iluminados desde el principio, dotados de una mente básica completamente buena. Muy bien. Entonces, para concluir, por haber nacido humano, posees un sistema de apoyo físico que te permite alcanzar fácilmente tus objetivos a corto y largo plazo. Ahora que has conseguido esta prometedora forma de vida, excepcional entre la miríada de formas que nacen en este mundo, es importante que no la desaproveches. Si como ser humano practicas únicamente para conseguir una buena vida para ti en futuros renacimientos, no estarás utilizando todo tu potencial. Y si simplemente aspiras a liberarte del sufrimiento, también estarás desaprovechando tus posibilidades intrínsecas. Deberías aprovechar tu humanidad al máximo para conseguir un desarrollo espiritual perfecto y completo. Y concluimos con esta meditación, en la que primero reflexionamos sobre el potencial de tu situación actual para crecer espiritualmente. Tienes un cuerpo humano. En tu entorno puedes acceder a enseñanzas espirituales. Tienes la capacidad mental para interiorizar dichas enseñanzas. Posees una mente diamantina pura. Segundo, valora tu actual oportunidad de dedicarte a la práctica espiritual. Tercero, establece como tu motivación el deseo no solo de ayudarte a ti mismo, a ti misma, sino de ayudar a todos los seres. Y cuarto, aspira a ayudar a los demás. En el próximo vídeo continuaremos con el primer paso de los estadios del camino hacia la iluminación. Reconocer a los amigos. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte a este canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir creando contenido. También os queremos recordar que existen varias formas de apoyar al canal.
ya sea a través de nuestro Patreon, Perlas de Sabiduría Milenaria, en el que disfrutarás de contenido exclusivo, a través de una aportación puntual mediante la plataforma Invítame a un café, y en los botones de gracias y miembros del canal que encontraréis debajo de cada vídeo. Podréis encontrar los enlaces directos en la descripción y en los comentarios fijados.